Conectados con Life, psicología para todos, a un clic de distancia. Hola a todos, perdón, tuvimos un inconveniente técnico, así otro nivel, no sabemos qué hacer, pero gracias por conectarse, gracias por estar acá, a los que se estaban conectando, bienvenidos. Ahí estamos viendo que se están conectando más gente. Hola Hernán, ¿cómo te sientes después de esta crisis que estamos teniendo? Quiero renunciar. Me voy del programa. Eh, hola. No, pues qué pena. Arrancamos hoy con 13 minutos por primera vez en la historia de este programa en nuestra segunda temporada. Arrancamos tarde, excusas, pero ya estamos aquí, ya se está conectando la gente. Nada, bienvenidos a nuestro programa del día de hoy, Conectados con Life. Recordarles la intención de nuestro programa, un programa que está montado, construido y diseñado para ustedes, para brindar información con evidencia, información veraz, información clara y sobre todo con respaldo científico. ¿Sí? La idea es que haya información con respaldo científico. Entonces ya estoy como más relajado, ya empiezo a sentirme otra vez como en el programa, como que ya, ¡wow! ¡Qué estrés, Dios mío! Nada, empecemos. ¿Cómo nos fue hace 8 días? Que estoy bloqueado. Hace 8 días. Pero ya estás menos ansioso. Bueno, lo importante es que ya no quieres renunciar, entonces para los que están escribiendo, no renuncies, no va a renunciar, además no puedes renunciar, entonces no hay problema. Hace 7 días, 8 días, hablamos de trastornos de la conducta alimentaria. Hablamos un poco sobre cuando nuestras relaciones con la comida se vuelven tóxicas y se vuelve una dificultad que puede incluso llevar a un trastorno emocional, como la anorexia, como la bulimia, como el trastorno por atracones, como muchos otros que nos estuvo hablando una invitada muy, muy especial, con muchísima evidencia y con muchísimo respaldo histórico para podernos enseñar un montón sobre este tema. Sí, fue un buen programa. Creo que contar con la experiencia de Juanita, pues básicamente es certificado de aprendizaje, de enseñanza y de experiencia. Creo que fue un programa que garantizó eso y nada, quedó súper comprometida que nos vemos en nuestra tercera temporada. Entonces, ya la comprometí públicamente, ay Dios. Bueno, nada, hoy. Hoy de qué vamos a hablar, hoy vamos a hablar de un tema como Dios mío, como peligroso, como que eso no se habla. ¿De qué vamos a hablar hoy? Vamos a hablar de tatuajes, piercing. No, ya no estoy nervioso, solo que se me abrió una ¿No? pestaña y quedé como embolatado. Bueno. Tatuajes, piercing, modificaciones corporales, vamos a hablar de eso. Nada, pues arranquemos con evidencia. Ceci, imagínate que revisando el montaje del programa de hoy con el equipo editorial, con Nicole, bueno, me empecé a llevar grandes sorpresas con esto. Imagínate que me encontré que hay evidencia de tatuajes y de modificaciones aproximadamente del año 4000 antes de Cristo. 4000 antes de Cristo. Y revisando esto me encontré algo con una momia que se llamaba Otzi o era Otzal. Una de las dos. Me van a perdonar porque la memoria para eso, ¿sí? Pero fue una momia glaciar, llaman ellos, que se encontró entre la frontera entre Australia e Italia con evidencia de marcas en su cuerpo, pero no marcas por lesión, sino marcas por tatuajes, ¿sí? Ujú. Y ahí para adelante empecé a revisar un montón de cosas y me di cuenta que este fenómeno del tatuaje, de la modificación, eso es de tiempo astral, esto es de hace mucho. Bien, yo cuando un poco y de vuelta me devuelvo a nuestro comité, era como, qué temas serán interesantes traer a la mesa que quizá no son tan comunes de hablar, que quizás son importantes? Y hablábamos de esto, de esta práctica de modificación corporal, esta búsqueda de la transformación de nuestro cuerpo desde la diferencia, desde la diversidad, desde las diversas formas en las que lo tenemos y quizá el estigma que tenemos. Y oyéndote un poco, Hernández, viene desde hace mucho tiempo esta práctica. Ahorita la entendemos de una forma muy diferente, pero en la historia, el modificarnos nuestro cuerpo con tatuajes, con piercings, con muchos otros procedimientos, que vamos a tener un invitado muy especial que nos va a hablar de este tema,
fueron durante mucho tiempo ritos de pasaje o ritos sociales o culturales muy importantes, ¿sí? El tatuaje como símbolo de poder, el piercing como símbolo de un cambio de edad, de que lograste esta edad o que lograste esta transición. Entonces, en términos sociales y culturales, porque nosotros ya lo hemos hablado antes, que nosotros no somos solamente nuestra personita, sino el contexto en donde estamos, la cultura en donde estamos metidos, esto de las modificaciones corporales toma una importancia muy, muy alta y muy relevante en nuestra salud mental. Sí, claro, dentro de nuestra salud mental y también dentro de los procesos culturales, como tú lo dices. Eh, Me pareció muy curioso también la revisión histórica, ver cómo se ha favorecido o cómo se ha hecho la descripción del tatuaje más en cuerpos masculinos que en cuerpos femeninos, ¿sí? Y empecé a encontrarme con estudios que denotan el maquillaje como una experiencia de tatuaje o también como una experiencia de modificación, el maquillarse, por ejemplo, ¿sí? Y empezamos también a encontrar no solo que está inmersa en nuestra condición de salud mental, en nuestro favorecimiento también, porque es que no, eso que espero que lo desmitifiquemos hoy, yo creo que yo sí favorezco aquí que no podemos influenciarnos hacia que el tatuaje implique un problema de salud mental, ¿sí? Pero culturalmente hemos visto que hay un reconocimiento, como tú bien lo dices, que hay un estatus, como tú bien lo dices, que hay una búsqueda de identidad y algo que me pareció muy, muy, muy chévere en ciertos estudios, lo encontré en México, lo encontré en Inglaterra, lo encontré en Chile y me falta un país y otro país, donde el reporte que se tenía era que la mayoría de personas que se tatuaban lo hacían porque encontraban un valor significativo en su vida. ¿Sí? Y pues miércoles, cuando encontramos que tiene ese valor, pues nada, me parece que empecé a defenderlo sin estar en esa sección, Ceci, pero me parece importante resaltarlo. Sí, yo, quizá para inclinar un poco la balanza, yo estoy muy de acuerdo contigo, no, creo que hay que quitarle un poco el juicio de valor a la modificación corporal, porque la modificación corporal cumple muchísimas funciones, pero también, y yo creo que este ha sido uno de los programas donde buscando la evidencia estaba por ambos lados. Era como la modificación corporal como algo que promueve la independencia, que promueve el autoconcepto, que conecta a las personas con cosas que son importantes para ellos. Había un montón de estudios que era como, no sé, ¿por qué te haces un tatuaje? Y las respuestas eran, porque quiero recordar un momento importante, porque es algo que me conecta con otras personas, porque es algo simbólico para mí. Entonces, claro, tiene su componente que se torna hacia el lado de la protección, de ser un humano que me defino con mi propio cuerpo y soy dueño de mi cuerpo, pero Ujú. también hay evidencia que muestra que, y han hecho sus estudios para asociar a aquellas personas que tienen modificaciones corporales con mayor tendencia a conductas autolesivas o a conductas impulsivas, a dificultades de orden emocional. Entonces está por ambos lados, ¿no? Un poco la idea acá es desmitificar, no vamos a decir si te tatuaste es porque acá hay algo de por medio, no, es conocer ambos lados como de la balanza e informarnos. ¿Mm? ¿Sabes? Eso me gusta, creo que esa postura me gusta porque nos va a ayudar a equilibrar eso, nos va a ayudar a equilibrar sobre todo porque yo espero que parte de la gente que está conectada con nosotros, muchos pueden estar tatuados y puedan reconocer, sí, es importante, sí, para mí tiene un significado, pero probablemente también vamos a tener gente que se conecta que dice, claro, es que lo hace porque tiene dificultades emocionales, claro, es que lo hace porque no ha encontrado una identidad. Entonces yo creo que con base en eso vamos a encontrar un muy buen camino con el invitado cuando conversemos sobre si hay afectación o no hay afectación en salud mental, si hay una asociación o no a eso, creo que vamos a encontrar respuesta a eso. Y también en el espectro que tenemos de lo que llamamos, por ejemplo, modificaciones o tatuajes, ¿sí? Ujú. Porque hay un sinfín de modificaciones, ¿sí? Desde la dilatación, la bifurcación de la lengua, como tal los tatuajes, o sea, sobre el tema también quedé altamente aterrado. ¿Sí? Por el tipo de nombre que se le ha dado a cada uno, que me parece muy interesante y que pues nada, que vamos a ir desmitificando también eso. Ahora la pregunta del millón es, ¿te harías, tienes o no sé, lo harías? ¿Algún tipo de... Sí. Yo personalmente me gusta un montón este tema, o sea, yo tengo muchos piercings en la oreja, tú los has visto. Digamos que eso fue en su momento fue una discusión con mi mamá, que la veo por ahí conectada, hello,
porque ella tenía una posición muy radical, no se hace bajo mi techo, no se hace, eso no está bien, y cuando empezó a atender el trasfondo de esto que está atrás y digamos que nos responsabilizó mucho frente a esta decisión y empezó a notar lo que hay de ahí de fondo y empezó a flexibilizarse un montón, empezó a conectarse con el significado que está ahí atrás. A mí me gusta, tengo ahí en el tintero justamente esta modificación de un tatuaje de algo que sea significativo, que me conecte con cosas importantes, pero lo tengo en el tintero porque genuinamente no es como algo que impulsivamente vaya a hacer. Bueno, súper, súper porque yo ando en la misma. Yo creo, los que me conocen, sobre todo el invitado va a decir, ¿qué? Pero usted lleva cuánto tiempo amagando que se va a tatuar. Ya el mundo lo sabe, la única razón por lo que no lo he hecho era por temor. Después que creo que ya el temor, porque el temor al dolor, sí, en realidad es por eso. Y como encuentran unas versiones, no, pero eso no duele, eso no duele, eso no duele. Y se encuentran otra versión, no, es que tiene que aceptar que sí le va a doler mucho. Entonces creo que desde ese camino, primero eso fue lo que impidió tomar la decisión por mucho tiempo. Segundo, la escogencia del tipo de tatuaje. Tercero, podría decir hoy, que por fin tengo relativamente claro cuál sería. Por fin. Ahora estoy en el nivel. Pero ya lo confesaste en live, o sea, ya espero que en 3 lives esté así, pelando el hombro, que ya mire, me tatué, mire. Sí, para mí, pelando el hombro. Para mí. Bueno, me lo va a hacer en otra parte, entonces no sé si lo puedo mostrar. Pero entonces también lo que viene es, nada, ya estoy en la búsqueda. Yo creo que esa es una acción comprometida porque me acerca a algo que para mí es importante y en 2021 será eso. Ya, más comprometido para dónde que en un programa en vivo. Entonces, nada, vamos a hacerlo con toda. ¿Listo? Entonces, Ceci, nos vamos con nuestro invitado. Nos vamos con nuestro invitado, pero antes de nuestro invitado vamos a un pequeño comercial y ya volvemos. ¿Listo? Chao. Hola, en LifeSense tenemos una nueva línea de agendamiento de consultas psicológicas. Si quieres solicitar tu cita, puedes comunicarte por llamada telefónica o escribiéndonos por WhatsApp al número 311-508-9902. También tenemos otros medios de contacto que queremos que conozcas. Para recibir información y soporte sobre los servicios que ofrece LifeSense o comunicarnos tus sugerencias e inquietudes, puedes contactarnos al número 319-481-9262 o al correo servicioalcliente@lifesense.com.co. Si eres una persona que está interesada en cursos o en formación profesional, puedes escribirnos al correo electrónico formacion@lifesense.com.co. Y por último, si quieres conocer sobre nuestro portafolio para empresas, te invitamos a escribir al correo servicios@lifesense.com.co. Recuerda que en LifeSense tenemos las puertas abiertas para ti. LifeSense, por la vida que quieres vivir. Bueno, muy bien. Hoy le damos la bienvenida, como siempre, en este momento a Nicole. Nicole, bienvenida, por favor. Hola, buenas noches. Hola, Nicole, ¿cómo vas? Bien. Bueno, cuéntanos, ¿a quién tenemos hoy? Están viendo el desorden. Primero es ajustarnos a todo lo que pasó al comienzo y segundo, porque como ustedes saben, tenemos un chat interno y están fuera de control, pero ya estamos acá. Muy bien. Listo. Bueno. ¿Quién tenemos como invitado hoy? Nuestro invitado hoy es Andrés Molano. Él es psicólogo, es especialista en evaluación clínica y tratamiento de trastornos emocionales y afectivos. Es magíster en psicología clínica, cuenta con entrenamiento internacional en terapia dialéctico-conductual, tiene entrenamiento en DBT con exposición prolongada para trastornos de estrés postraumático y para trastornos de la conducta alimentaria. Le damos la súper bienvenida hoy a Andrés. Gracias por acompañarnos. Bienvenido al programa. Y es el coordinador del programa de DBT Bogotá. Sí, también. Y buenas, qué decencia. ¿Cómo le va, doctor Andrés? Queridísimo elenco selecto magistral. Pláceme saludarlo. ¿Cómo vamos, Andrés? ¿Todo bien? Todo bien. Muy contento de estar con ustedes y honrado porque imagínense, este espacio no se da, esto es un privilegio. Entonces, muchas gracias por haberme invitado. Bueno, listo, bienvenido. Bueno, Andrés, vamos a hablar de un tema que
pues como lo decíamos, trae un montón de percepciones por parte de mucha gente, de percepciones de orden cargadas con Es un juicios. tema polémico. Sí, sí es un tema polémico. Entonces, pues no sé, yo pienso que lo más importante es como arrancar con la pregunta del millón. Exactamente, ¿qué carajos es una modificación corporal? ¿Qué es una modificación? Pues realmente como que el concepto ha ido variando a medida que la cultura también ha hecho que se vuelva más amplio. Entonces, digamos que en principio la modificación corporal se habló como de tatuajes y piercings, ¿no? Hasta cierto punto, que básicamente tiene que ver con una alteración que uno hace del cuerpo de manera voluntaria. Porque, por ejemplo, si una mujer queda embarazada, su cuerpo va a cambiar, ¿sí? Pero eso no se considera como una modificación corporal, ¿me entienden? Porque no es un proceso voluntario en el que yo decido cambiar X o Y estructura de mi cuerpo. Entonces, hoy en día, dentro de modificación corporal, caben cuantas cosas la gente se imagina y los límites del dolor lo permiten. Entonces, hay desde cirugías estéticas, porque son modificaciones de nuevo voluntarias, alteraciones al cuerpo, desde cosas como, digamos, las cirugías, cosas como las escarificaciones, que eso para mí ya es un nivel grandísimo de tolerancia al dolor y de digamos, de modificación corporal, la bifurcación de la lengua. No sé si ustedes han visto estas personas que se pulen los dientes, como que se los afilan. Ajá. La modificación en las orejas también. También hay otro tipo de modificaciones, digamos, un poco más en un sentido médico, no tan estético, que tiene que ver, por ejemplo, con el tatuaje del pezón para las mujeres que se hacen, digamos, que tienen el tratamiento de cáncer de mama. O sea, hay múltiples y múltiples modificaciones corporales. Pues hoy en día y con la expansión de la cultura, pues eso ha crecido un montonazo. Hay de todo, para todos los gustos. Ok, Sí. qué Yo creo bien. que una pregunta grande es por qué es importante hablar de esas modificaciones desde la psicología, porque es este tema relevante y traerlo a este espacio. Realmente, pues como, digamos, desde la experiencia y como profesional, pienso que siempre que nosotros podamos contribuir a que haya menor estigma social, va a ser relevante para nosotros, ¿sí? Sobre todo por el impacto que el estigma puede tener en la salud mental de las personas. Entonces, miren que con los tatuados y las personas tatuadas en general ha pasado como con múltiples tipos de estigmatización. La homosexualidad en su momento, los colombianos en el extranjero. De hecho, yo recuerdo cuando viajamos a Argentina a hacer DBT, el concepto que tenían de nosotros cuando llegamos y nos estrellamos es, ay, colombiano, Pablito Escobar, el tráfico, y uno queda así como... Entonces, los prejuicios, pienso yo, que pueden generar, y no lo pienso yo, sino lo dice como la evidencia, los prejuicios y la segregación de las personas genera un montón de problemas, y siempre que nosotros podamos contribuir a... Realmente no se trata de estar de acuerdo, la gente no tiene por qué gustarle los tatuajes ni las modificaciones corporales, sino se trata de tener una información real y no excluir a las personas o juzgar a la gente por algo que llevan en su piel o algo por el estilo. Yo pienso que es algo que nos compete y en lo que tenemos como cabida y tenemos realmente mucho que decir y aportar. Además que se ha estudiado también, no es un tema de opiniones, sino se ha estudiado un montón. Entonces, para mí es súper. El tema de los prejuicios, ahorita que lo dices, yo estaba viendo justamente eso, ¿no? Viendo estudios que han hecho para ver cómo esos prejuicios en modificaciones corporales han sucedido. Hay un montón. Y muestran, digamos, por ejemplo, que a las mujeres tatuadas las tienden a asociar por prejuicios a conductas sexuales impulsivas, que no está sustentado en la evidencia, no hay evidencia que lo muestre. No, eso es cultural. De hecho, ¿sabes qué? Tiene que ver con cómo el tatuaje llegó al conocimiento de las personas y por el momento en el que llega a nosotros. Entonces, miren que desafortunadamente en la historia del tatuaje, bueno, no sé si desafortunadamente porque nadie lo hizo con intención, pero al principio como la gente, digamos, mis papás, mis tíos, mis abuelos, tal, cuando conocieron los tatuajes, los conocieron en qué contextos, carcelarios, de motociclistas. Entonces, cuando llega a la cultura del tatuaje, llega pues traída como por esos, digamos, estas personas, y el concepto que empieza a generar la gente es que el tatuaje es sinónimo de una persona vaga, una persona con problemas, una persona violenta, una mujer que tiene conductas de sexo, digamos, de interacción sexual riesgosa. Sin embargo, con el paso de los años, bendito sea la evolución y el cambio cultural, nos hemos dado cuenta que cada vez hay más personas tatuadas que no tienen ni una sola característica del estereotipo. Entonces uno ve médicos tatuados, abogados tatuados, no hemos visto políticos por lo menos, pero sí hemos visto muchas personas con muchos cargos, con muchas funciones de muchas edades, gente mayor, gente menor tatuada, y eso ayuda o contribuye
a romper un poco la asociación entre, pues, digamos, las personas tatuadas y los prejuicios o los estigmas que han habido. Entonces, pues sí, por ahí llegó el tatuaje y pues la gente tenía que conocerlo de ahí. Así como Colombia llegó de pronto en algún momento al mundo gracias a Pablo Escobar. Pero hoy en día, pues nos conocen por otras cosas. Entonces, miren que la idea va cambiando, va evolucionando. Nos conocen por, sí, por J Balvin y esas cosas. Pero ese mismo estigma, ahora que usted lo dice, bueno, y esto sí es como para ponerlo aquí sobre la mesa, esta pregunta no está ensayada, Andrés. Pero ese mismo estigma... Ya, Dios mío. No está ensayada, entonces vamos a improvisar, Flow. Vamos a improvisar, vamos a freestylear. Eso. Entonces, ese mismo estigma, pues también se podría asociar a un fenómeno de lesión o maltrato hacia aquellos que se han tatuado de una otra forma, sin importar la subcultura a la que pertenezca, sin importar si trabaje o no trabaje, sin importar si tenga o no tenga un nivel de formación, eso vulneraría para probablemente recibir algún tipo de daño social, de agresión social. Sí, de hecho, mucho de lo que se ha estudiado es que el ser una persona tatuada está sobre todo muy relacionado con como con una discriminación laboral. De hecho, esa es la preocupación más grande que uno tiene cuando se va a tatuar, ¿no? Si uno se va a hacer un tatuaje, digamos, arriesgado en una zona visible, las manos, el cuello y demás, uno generalmente piensa en, ¿y el trabajo qué? O qué va a pasar con las personas que me rodean. Y es porque usualmente esto sí es algo para las personas que están tatuadas o que estén pensando en tatuarse, sepan que no estamos en un mundo libre de prejuicios. O sea, si nos tatuamos, sabemos que estamos expuestos al juzgamiento por poquito, mucho, y entre más grande sea el tatuaje y más fuerte sea a la vista de los demás, va a traer más juicios. No es como que uno le andan diciendo en la calle, ese señor tan loco, pero si lo miran a uno, sí puede haber discriminación laboral y obviamente eso tiene un impacto en la salud de las personas, ¿sí? Si hay segregación, si hay aislamiento, lo que pasaba con la homosexualidad por ahí en los años 80, cuando se consideraba una enfermedad o un problema, segregan a las personas, las aíslan y eso favorece el aislamiento, favorece la depresión, favorece los problemas de ansiedad, el no desarrollo de habilidades de interacción, o sea, empieza a generar un impacto en el bienestar de las personas. Entonces, claro, puede desencadenar muchas cosas problemáticas. Okay. Y ya que hablas como de lo que puedes encadenar como problemático y demás, ¿consideras o pues desde la evidencia se ha demostrado como que las modificaciones corporales pueden favorecer o desfavorecer la salud mental? No, pues los prejuicios dicen que sí, como que lo que les decía, que la gente tatuada tiene problemas y por eso se tatúa, pero la ciencia dice que no. Realmente los estudios, bueno, hay algunas limitaciones obviamente en los estudios, ¿no? Curiosamente los estudios en psicología generalmente están entre estudiantes porque es la población que más ayuda con los estudios. Entonces hay un punto hasta donde no se puede generalizar del todo los hallazgos, ¿no? Pero lo que sabemos por ahora es que no hay una diferencia en términos de ni de las capacidades cognitivas, ni de digamos, las características de personalidad riesgosas entre la gente tatuada y no tatuada, ¿sí? Lo que sí han encontrado es que, por ejemplo, digamos, particularmente las personas que están tatuadas pueden tener o han presentado o han mostrado, por ejemplo, una mayor tendencia al consumo de alcohol, ¿sí? O una mayor tendencia, por ejemplo, digamos, a tener más modificaciones corporales, es decir, a tener un umbral más alto, digamos, de dolor y a continuar como con este tema. También se ha estudiado mucho de cómo las modificaciones se pueden volver adictivas, porque se segregan sustancias químicas, ¿cómo se llama esto? Endorfinas naturales en el cerebro y pues se vuelve una experiencia placentera. Entonces, eso es lo que se ha estudiado, pero en los mismos estudios lo que le dicen a uno es como, de todos modos no es tan así, porque la población objeto de estudio es gente veinteañera que está en la universidad y pueden haber muchas otras múltiples razones que favorecen el consumo de alcohol y no necesariamente tener o no un tatuaje. Entonces, a la final, lo que concluyen los estudios es que no hay evidencia para decir una persona tatuada tiene un problema mental relacionado con estado de ánimo, trastornos corporales, cosas por el estilo, nada de eso, o sea, no hay una relación directa. Y al mismo tiempo es cierto que una modificación corporal puede, en cierto punto, empeorar un problema ya existente. No, tal vez no crearlo ni nada por el estilo, pero sí puede generar que un problema ya existente se complique, ¿saben? Eso sí, de eso sí sabemos.
Y mira que del público tenemos una pregunta que nos parece muy curiosa y como interesante. Diana Espinosa nos pregunta sobre las modificaciones corporales en cuanto a las cirugías estéticas. Ella pregunta, ¿refuerzan la imagen corporal o habla más bien de la inconformidad de la imagen propia? Eso es muy curioso, realmente, porque en el estudio de la insatisfacción corporal lo que se sabe es que lo más normal es que todos tengamos ciertos niveles de insatisfacción corporal. O sea, no es como que hay gente que ama su cuerpo y gente que odia su cuerpo, ¿sí? Hay, digamos, hay un espectro y en ese espectro hay niveles funcionales de. Si ustedes me preguntan a mí, hay partes de mi cuerpo que no me gustan y otras que me parecen, mire, y entonces en ese sentido, yo creo que también les pasa como, ¿Cuáles? ahora les voy a contar cómo les va a contar. Ok. No, o sea, no sé, o sea, las que les, parece que las que le gustan no son públicas. No son visibles. Ok, Y aparte de la axila, no se me da pena como, sí. ok. Continuemos, respondamos la dinámica que está a la expectativa. ¿Y qué? Entonces, bueno, y entonces en la insatisfacción corporal, pues es normal, ¿no? Que haya cierto nivel de insatisfacción. Y sí, también hemos visto que algunas veces hacerse cirugías estéticas hace parte de un patrón problemático, de un problema de insatisfacción corporal. Entonces, si yo tengo una tendencia mayormente marcada a experimentar desagrado por mi cuerpo, por muchas partes de mi cuerpo, de una manera constante, y además de eso, eso tiene impactos en mi vida sexual, en el tipo de ropa que uso, en cómo me relaciono con los demás. Por supuesto que una acción que puede contribuir a ese problema es, por ejemplo, hacer una cirugía de la nariz. Porque lo que hemos visto, por ejemplo, es que cuando yo emito esa acción, que es modificarme la nariz, el problema no se modifica. O sea, no es como que yo ya con la nariz digo, ok, listo, se acaba la insatisfacción, sino eso tiende a generalizarse a otras partes. Entonces, no es algo que contribuya a tener una relación saludable con el cuerpo, sino puede mantener una relación problemática. Y no solo las modificaciones corporales, el ejercicio excesivo, ¿no? Sabemos que hay un tipo de problema, digamos, asociado a la imagen, cuyas conductas problemáticas es el uso constante de dietas, el uso constante de ejercicio, lo que por ahí se llama vigorexia, que tiene que ver con ese patrón ya problemático de estar modificando la imagen al cierto punto en el que se puede volver algo tanto peligroso para la salud, digamos, como cultivar o mantener el sufrimiento de las personas. O sea, es un ciclo que no se va a terminar. Pero para eso hay que realmente evaluar y conocer si hay un problema de imagen de fondo. O sea, no necesariamente las personas que se operan, no sé, las mujeres los senos o sea, si yo he visto que hay tipos que se hacen como unos injertos de músculo y entonces quedan así todos. Sí, pues no necesariamente eso responde a un problema, digamos, de imagen. O sí, pero hay que evaluar. O sea, de primer ojo uno no lo puede saber, uno no lo puede ver así como... Sí, así a mí me hiciste pensar en incluso lo que decía la invitada la semana pasada, y es muy eso, que la gran mayoría de las personas tienen algo o sienten algún tipo de inconformidad con su cuerpo, ¿sí? Eso no significa que si yo siento algún tipo de inconformidad y me hago algún tipo de modificación, pues eso significa que tengo algún tipo de trastorno, alguna dificultad emocional. Tal cual, tal cual. Pero acá, y es lo que nosotros siempre hablamos acá en Conectados, esto siempre es un gradiente, no es así o es así, mejor dicho, tatuaje de trastorno, piercing trastorno o no, Claro, no. sino que siempre hay grises que podemos evaluar. Y una cosita, y mira que esto, en psicología clínica como la más actualita, la de tercera generación, esto es una de las cosas más actuales y creo que ha contribuido más a la salud mental, y es normalizar un poco el sufrimiento humano. Entonces miren que en nuestra perspectiva cultural y de todo, si yo tengo momentos donde me siento triste, o en este caso, si yo tengo momentos en los que no me gusta cómo se ve mi cuerpo, entonces eso antes se asociaba a tengo un problema, ¿sí? Entonces tengo que ir al psiquiatra, tengo que ir al psicólogo, porque uno debe estar siempre feliz con lo que tiene, porque, bueno, en fin, eso cultiva un patrón problemático. Y mucho de lo que sabemos hoy en día es que la misma experiencia de estar vivo es experimentar desagrado. Desagrado algunas veces por la comida, desagrado algunas veces por el cuerpo, desagrado algunas veces o experiencias emocionales dolorosas, y eso no necesariamente trae un problema psicológico como tal. Entonces hoy en día trabajamos mucho en normalizar también las experiencias incómodas y saber diferenciar cuándo es un problema y cuándo es absolutamente normal decir, uy, este gordito no me trama o mis orejas como que no me gustan, pero más allá de eso, pues no tiene ninguna implicación, ¿sabes? Bien, y yo creo que enganchándonos justamente a eso y antes de contestar, el que está haciendo preguntas. Sí, hay unas preguntas y unos comentarios. Ya, el tema.
antes de eso, y quiero engancharme a esto último que estás diciendo, y es, ¿hay algún punto en el que tenemos como que estar alertas a esas modificaciones que nos ponen en riesgo o que nos alertan de que quizá hay algo de base por ahí que puede estar enganchados? Yo creería que sí. No sé si sea como un autoexamen que uno se pueda hacer, ¿no? Como que yo te pueda decir, una persona que no ha estudiado psicología podría saber cuándo tiene un problema y cuándo no, pero mucho de lo que nosotros hacemos es evaluar el nivel de interferencia que tiene un problema de base en tu vida cotidiana. Entonces, yo tengo en este instante de mi vida 25 tatuajes. Alguien podría decir, marica, eso es mucho, ¿qué cantidad de aguja de dolor, de sangre? Sí, pero de ninguna forma esa experiencia se ha vuelto un problema para mi funcionamiento. ¿Me voy a entender? Diferente es, por ejemplo, que yo viera que ala. ¿Seguro? Eso no le ha generado ahora no. nada de base. Ahora, Sí. más allá de que los padres de familia me miran así como, este es el psicólogo de mi hijo, de mi hija. Más allá de eso, como que no pasa nada más realmente. O por lo menos hasta ahora no. Y que me toque ponerme camisas, como aquí no se pueden mostrar los tatuajes, entonces, claro, pues uno tiene que entender que eso no en todos los lados está bien visto, bueno, en fin, hay instituciones donde no se permite, etc. Entonces, eso es una cosa donde no hay mayor interferencia, no es un indicador, un marcador de problema. Y otra cosa es que además de la modificación constante del cuerpo, llámese tatuajes, piercing, cirugías y demás, yo también tengo un problema relacionado, por ejemplo, con la comida. Entonces hay un sobrecontrol del tipo de comida que ingiero y, digamos, una excesiva preocupación asociada a si gano peso. Cuando yo hablo de excesiva preocupación, porque a todos nos preocupa subir de peso, me refiero a estar vigilando constantemente, por ejemplo, las calorías, en el conteo constante de qué calorías, en el control, digamos, excesivo de qué cantidad de proteína me estoy comiendo, qué cantidad de X cosas estoy usando. Si veo yo ya también que esta insatisfacción con lo que yo soy, como yo me veo, empieza a impactar también mi relación con los otros. Entonces uno empieza a ver cosas como, no sé, no me gustan mis orejas, supongamos no me gusta mi cara, entonces tiendo a tapármela, a buscar alguna forma de que no se note, a que no se note cómo es mi cuerpo, digamos, en un estado normal. Ese tipo de cosas empiezan a hablarnos de un problema que es constante con la imagen, ¿sabes? No un tema, lo que les digo, no me gusta esta oreja y está bien, pues, o sea, sí me incomoda, pero no me la ando tapando. Otra cosa es que yo ande como escondiendo parte de mi cuerpo y que al relacionarme con otros esté sufriendo porque no quiero que me vean, porque me incomoda que puedan notar en mí físicamente. Ahí ya vamos a ver un problema real. Que a mí me seguramente... surge una duda. Sí, Digamos, sí. como dices que lo de taparse y demás puede pronto llegar a ser un riesgo. Cuando una persona tenga, digamos, tiene cicatrices y se las quiere tapar con un tatuaje, uno puede pensar que eso es un riesgo de que quiere taparse esa cicatriz o algo normal, como el proceso de la persona. Eso es lindo. Yo he visto muchas personas que se tatúan encima de sus cicatrices. Yo creo que yo no soy el más indicado porque eso si tiene riesgos médicos, dermatológicos. Porque, digamos, a mí me pasó con un tatuaje que cuando tú te haces un tatuaje es una herida, literalmente, y los tatuajes cicatrizan. Y depende del tipo de cicatrización que tú tienes, puedes o no tener la posibilidad de que te cicatrice queloide, o sea, que quede como con relieve. Y eso no es tan... Uno no, o sea, no se siente, o por lo menos no es una experiencia agradable, además que pica, arde y se siente incómodo al tacto, en fin. Entonces, lo que sí sé es que si tú te tatúas encima de una cicatriz, hay una alta probabilidad de cicatrizar queloide. Pero eso es diferente también en los cuerpos, depende de tu genética, depende del cuidado que tú le das. Y normalmente cuando hay ese tipo de cosas es mejor consultar a un dermatólogo. Lo mismo si tienes diabetes, lo mismo si eres vegano. También hay algunos estudios de cómo algunas tintas tienen como algunos restos como de fósiles animales, y hay tintas que son veganas, especialmente diseñadas para tipos de sangre o personas que tienen una alimentación que no contiene proteína. O sea, el proceso de cicatrización es un poco más complejo de lo que uno se imagina realmente. Y generalmente si yo tengo hepatitis, diabetes, si soy vegano, tengo una cicatriz muy grande, tengo una deficiencia cardíaca, un problema de dermatitis crónica, pues es mejor consultar a un médico que le diga a uno si es una buena idea o no, porque igual, como les digo, están expuestos a una lesión. Puede salir mal, puede cicatrizar feo y no solo eso. A mí me ha pasado que se me baja la tensión, así me pongo todo pálido después de 6 horas de estarme tatuando y me baja así como, me mareo y todo, pero más allá de eso, como que afortunadamente no ha pasado nada más. Ok, pero entonces, siendo explícito,
la acción de tatuaje también implica un nivel de autocuidado y de responsabilidad para Ush, tomar la total. decisión, la parte del cuerpo, el tatuador, Sí, eh, claro. el tipo de tatuaje, porque es para toda la vida. Entonces, su tarjeta médica Exactamente. dice, Nicole, te amo por siempre, y a los 2 meses Nicole termina, Sí, sí, pues, sí. A como Nicole aquí en jodida. el cuello, así. Sí, Nicole, No solo sé. tuyo. Sí. Entonces implica también un fenómeno de autocuidado y de Es una reconocimiento decisión que consciente, es una de decisión verdad. consciente. O sea, es una decisión de vida, es una decisión consciente. Sí, literal. Mm, Sí, porque ok, mira que si, digamos, uno decide hacerlo y pero escoge un lugar que no está, no sea adecuado, que no tiene como toda la seguridad No, para hacerlo, tenaz. puede encontrar, digamos, enfermedades como hepatitis, SIDA, Puedes contagiar de VIH. hemorragia, muchas cosas que pues ¿Sabes? son, ok, Sí, bueno. hay que Eh, invertir no en sé, eso. si me lo permiten, quiero pasar a un comentario y pregunta. Ceci, voy a pasar este comentario, Nicole. Sofi Martín nos dice algo como, hablando de prejuicios, como profesora, siempre busco que mis alumnos aprendan a respetar, pero sobre todo a aceptar que las personas pueden modificar su cuerpo, y eso no las hace más o menos profesionales. Sin embargo, a pesar de que mis alumnos tienen 7 años y pensaríamos que son menos prejuiciosos, muchos me hacen comentarios prejuiciosos, perdón, no solo sobre mis piercings, sino sobre tatuajes que tienen otros profesionales. ¿Qué otra cosa podemos hacer para que las nuevas generaciones suelten esos juicios de valor? Oiga, Uy, interesante. pregunto, tota. Sí, Una como pregunta, que, tota. Yo pienso que no solo como, digamos, como profe en un colegio, que creo que es un rol privilegiado porque tenemos mucha posibilidad de influir en el desarrollo de los chicos, así como nosotros terapéuticamente, sino como sujetos, un par de cosas. Hay que entender que tenemos, o sea, tenemos poderes limitados, digamos. No hay nada que yo pueda hacer para que Ceci empiece a entender que no hay nada malo y entonces Ceci cambie su manera de pensar. O sea, esos prejuicios, esa manera de ver el mundo está asociada con múltiples contextos. De hecho, la manera, los preceptos que uno tiene están, digamos, muy relacionados con muchas cosas, no solo, digamos, con ir a terapia o con ir al colegio y demás. Entonces, teniendo en cuenta eso, yo creo que varias de las cosas que podemos usar es, por ejemplo, evitar un lenguaje peyorativo. Y no estoy hablando de un lenguaje, digamos, voy a llamarlo grosero, no encuentro otra palabra, no como decir, ay, es que ese tatuado es un loco o cosas por el estilo, sino también muchas veces en la expresión. Entonces, yo que he visto, por ejemplo, sobre todo con mis abuelas, que cuando me ven son como, ay, mijo, usted otra vez con todo eso, tápese los brazos, papito, pase chaqueta, hermano. Entonces, digamos que no me están diciendo, y usted cómo se ve de horrible, ¿sí? Pero hay gestos, hay tipos de reacciones que uno tiene que contribuyen a la estigmatización, ¿sí? Como, de hecho, es muy curioso como algunas veces me ha pasado que, no sé, estoy haciendo una fila y hay un niño con su mamita o su papito. Y entonces yo estoy así con mis brazos tatuados, vean, estoy ahí pues esperando, ¿no? Pues que voy a entrar al banco, alguna cosa. Y entonces como que las mamás, yo he visto como que cogen a los niños y los corren, como que los quitan. ese muchacho se lo va a robar. Muchachos, sí, lo voy a vender o quién sabe qué se imaginarán qué va a hacer. Entonces, digamos, cuidar ese tipo de cosas delante de los niños es muy útil, porque ellos aprenden mucho por modelo. Entonces, si yo le digo a Rabelito, Rabelito, la gente tatuada no es gente mala, pero cuando hay un señor tatuado en la esquina, es ahí, venga, papito, cójase de mí, vamos a orar. O sea, son cosas que no van a tener consistencia. Entonces, yo creo que como profe, además del discurso, así como nosotros terapeutas, además del discurso de no hay que segregar o juzgar a las personas, digamos, por modificaciones corporales, lo mostramos a través de nuestra conducta y de eso se aprende un montón. ¿Sí? Que si llega la profe con la manga así japonesa, toda, pues no se trata ni más ni menos, o sea, es una persona común y corriente y eso ya es enseñar mucho. No es como, ay, profe, pero venga, pero bájese la manguita, pero ahora, todo eso teniendo en cuenta los contextos, porque hay situaciones donde uno no tiene ese control. Yo trabajé en una universidad un tiempo y allá era una historia completamente distinta. Allá sí, el psicólogo de la universidad no puede tener ni tatuajes, ni perforación, nada de eso. Entonces a mí me tocaba andar así todo el tiempo. ¿Cuello tortuga? Eh, Dime. ¿Con cuello tortuga? Como un Sí, con camisa, o sea, no sé, la gente que trabaja conmigo, como que yo me pongo una camisa cuando me toca así, pero mal, y allá me tocaba como con camisa, a veces como con corbatica y saquitos y así como...
Pero pues son cosas que, lo que les digo, hay entornos para cosas. Uno también tiene que entender que no toda la gente va a estar o a evolucionar al mismo ritmo que uno y está bien. O sea, esto no se trata de que lo quieran a uno y que digan, ay, tan chévere, me va a tatuar yo también. No, o sea, realmente es un tema de que haya cabida para todos, ¿me entienden? Y creo que como sociedad vamos para allá. Tatuado, no tatuado. Básicamente tienes derecho a no estar de acuerdo. Sí, claro, por supuesto. Tienes derecho a no estar de acuerdo. Y a mirarme raro, ustedes también. O sea. Sí, claro. Ok, bueno, esto está como interesante aquí. Yo no sé si pasamos a la pregunta nuestra que tenemos preparada para cerrar o miramos algo de lo que tenemos si tenemos tiempo. ¿Cómo vamos de tiempo? Arrancamos un poco tarde. No, vamos bien de tiempo. Vamos, ¿sí o no? Es el reloj que me engaña por la costumbre. Tranquilo. Estamos bien, Entonces, Paula Camila Graciano, ¿podrían considerar los tatuajes en exceso o modificaciones corporales como autolesiones cuando estos se realizan de manera impulsiva tras algún desajuste emocional? Y la uno, con una pregunta de Juliana, que se me perdió por acá, Juliana Castillo, ¿es verdad que las personas que se tatúan suelen ser más emocionales? Yo creo que esto usted lo informó al inicio, pero creo que es sumamente importante afianzar esta respuesta. Yo creo que esto es necesario y en el día lo vimos nosotros. Sí. Y es que no hay una respuesta sencilla, pero voy a tratar de mantenerlo como cortito. En los estudios que se han hecho con personas tatuadas se incluyen pruebas de personalidad, porque por supuesto hay una expectativa, una especulación, y es que las personas tatuadas tienen marcadores de personalidad más orientados como a agredir las normas, digamos, en un sentido antisocial, si se quiere técnicamente, pero más un sentido, digamos, problemático, como que tendemos a ser personas más peleoneras, conflictivas, poco reguladas, o sea, ese precepto ha estado siempre. Y lo que se ha encontrado en las pruebas de personalidad es que no hay relación entre una cosa y otra. O sea, pueden encontrar gente no tatuada con exactamente el mismo nivel de emocionalidad o el mismo nivel de conductas problema que una persona con tatuajes, ¿sí? Solo que, bueno, la cosa de los tatuajes se ha asociado como con otras historias, o sea, se ha asociado con lo que decía Ceci, como un significado religioso, personal, estético y nada más. Tampoco es que los tatuajes tienen una mística así como, guay, todo el mundo tiene historias con sus tatuajes, no. Hay gente que se tatúa porque le gusta y se quiere ver lindo, se quiere ver linda, y esa es toda la explicación y ya está, no hay absolutamente nada más. Hay otra gente que sí le tiene significado hasta la historia, o sea, en ese sentido como que eso va por ese lado. Entonces yo no diría que necesariamente una persona tatuada sea más emocional, no creo. De hecho yo conozco gente tatuada que, es decir, diría uno, no es un palo, o sea, como que no muestra media gota de emoción ni porque le paguen, ¿sí? Entonces yo creería que no, y los estudios también dicen que no, hasta allá no va esa relación. Y el otro lado de la pregunta, ese lado de si podemos ver las modificaciones corporales como autolesiones. Sí, una vez en un grupo hablamos de eso, en un grupo de padres, porque había papás preocupados, como es que mi hija se tatúa todo el tiempo, ¿será que es que eso es una forma de lesión, tal? Realmente concluimos un par de cosas. Primero, si fuera una conducta de lesión, ¿qué forma tan costosa de hacerse una lesión? O sea, el que se ha tatuado sabe que si uno va a un buen sitio, eso es caro, o sea, es costoso. Una pieza, digamos, en un buen lugar, pequeña, un par de centímetros, no baja de 160,000 pesos, más lo que tienes que comprar para cuidarte, etcétera, etcétera. Entonces, realmente, dentro de la mecánica conductual que explica las lesiones, yo no diría que eso va por ahí, ¿sí? Sí tiene un efecto regulador, pero no significa que sea igual a una autolesión. Entonces pasa como cuando uno se reúne con un amigo para ir a comer de vez en cuando y entonces uno se siente bien después de eso. Puede tener un efecto similar, ¿saben? Pero las conductas de lesiones o autolesivas en las funciones de regulación son mucho más inmediatas, son más prácticas, es decir, son más cortitas y son más, si lo quieren, sí, llegan a ser más prácticas en el sentido en el que aparecen con una mayor probabilidad o sin tanta, sin tanta complicación y no son tan costosas, digamos. Entonces yo no diría que una cosa tenga un fin autolesivo, digamos, sin decir que no tenga un fin regulatorio. O sea, sí puede pasar, claro, sí puede pasar. Es ahí donde les digo que puede volverse un problema. Es una mala idea tatuarse si estoy entusado, porque el tatuaje no se quita, la tusa sí. Entonces, si yo están haciendo una afirmación, no sé si es pregunta precisamente, y es, me tatúo luego de terminar una relación, entonces cae como anillo al dedo. Continúe, hijo ahí.
Eso es un riesgo porque los tatuajes, como les digo, no se quitan, las tusas sí, y si no las han podido quitar, pueden ir a terapia y con muchísimo gusto les ayudamos. Eh, pero el tema con los tatuajes es que, supongamos, yo lo he visto varias veces, no voy a poner nombres, pero lo he visto. Las mujeres, no sé, como hay un símbolo en la cultural del tatuaje americano que representa la desconfianza y como la traición de las personas. Y es una mano saludando, como hagan de cuenta, una cobra y la cobra la está mordiendo. ¿Sí? Entonces, yo he conocido muchas personas, puedes buscar en el tatuaje tradicional y ahí vas a encontrar resto de esos diseños. Y entonces yo puedo terminar la relación y me tatúo eso y le pongo una frase que diga como, no sé, las mujeres siempre mienten, una cosa así por el estilo. El problema, aparte me lo puedo hacer en el cuello, si quieren, ¿no? O en las manos incluso. Me hago una frasecita acá. Exacto. La lágrima negra aquí, como del sufrimiento que he tenido y todo esto. Lo cual en cierto sentido para mí tiene sentido. O sea, si yo estoy sufriendo y eso para mí ayuda a significar o ayuda a representar algo importante, está bien. El problema con tomar esa decisión es que pasado mañana, cuando a mí me digan, hice tatuaje que, o en una entrevista me digan, es que tú tienes problemas con las mujeres, te molesta trabajar en un equipo y yo con un tatuaje así de, no sé, que represente algo medio misógino o alguna cosa por el estilo, pues me va a encontrar un problemón grandote por haberme tatuado en ese momento. Entonces, como les digo, tatuarse es una decisión compleja porque va a involucrar factores sociales, económicos, va a doler, en mayor o menor medida, pero va a doler. Y si yo lo tomo o lo hago de esa manera, hay una alta probabilidad de arrepentirme. Pueda que al final diga, me encanta, y tal, pero hay una alta probabilidad también de que después yo diga, no, tenaz. Andrés, que habría la posibilidad entonces que aquí si entráramos a evaluar si de pronto estoy tomando esa decisión más impulsado por emoción que por planeación, probablemente. Sí, Podría estar la posibilidad, ¿cierto? yo creo que sí, yo no, a ver, no les voy a decir que yo cada tatuaje que me hice lo hice así como... Sí, de manera Sí, anclado, claro. mindfulness. Sí, no, voy a pensar, voy a hacer los pros y contras, voy a hablar con mi familia, no, o sea, hubo un momento en que dije, oh, me gusta esa daga en el cuello, me la voy a tatuar, ya, fin de la historia, ¿sí? Entonces, lo que yo creo es que realmente el proceso consciente es que yo debo saber y estar dispuesto a asumir las consecuencias de mis acciones, o sea, si yo me quiero hacer una pieza grande de tatuaje, una espalda, un pecho, un dibujo grande, un tatuaje del ojo de mi novia, la cara de mi novia o mi novio, pues piénselo dónde se lo va a hacer, piénselo qué tan grande va a ser, piense si usted en un par de meses o años usted se vea en el espejo y haya terminado con su novia y usted vea eso ahí que nunca jamás en la vida se le va a quitar, si usted va a querer convivir con eso, ¿saben? Porque a veces un impulsado también dice, sí, no importa, nunca vamos a terminar o esto tiene que marcarse en mi vida y después estoy diciendo como que hice y estoy pagando porque quitarse un tatuaje es carísimo y duele el doble de lo que puede doler hacérselo. Entonces, O sea que un tatuaje como el que nos dice Diana Espinosa, me tatúo las empanadas porque son ricas. yo le pensaba, de hecho es uno de mis proyectos, yo quiero tatuarme mi comida, un chuchullito, una empanadita, sí, como un perrito de estos así transmilenios, perros así largos con la salchichota. Ok. O sea, no veo, o sea, es más allá de realmente pensar si yo pasado mañana que vea mi tatuaje ya no esté entusado o no me esté sintiendo triste, no me voy a andar arrepintiendo, porque ahí, yo creo que una de las peores experiencias es verse en la piel un diseño que uno dice, no, o sea, no me gustó porque o es muy barato, se me infectó y se me dañó, o que es este tatuaje que yo me hice y después pagarse un cover es más caro, duele también más. Entonces, yo pienso que es un proceso consciente. Ya, pues si ustedes quieren tatuarse empanadas o el nombre de su mujer o de su marido o lo que quieran, pues, o sea, lo que les digo es, piensen, échenle un poquito, piensen en un par de años, piensen en lo que se van a enfrentar. Yo pensé mucho y le pregunté muchas veces a mi jefe si me podía tatuar el cuello. O sea, le pregunté como, dime que no me vas a echar si me tatúo el cuello. Y con eso yo tomo mi decisión, porque uno no sabe también lo que puede pasar. Entonces, Pero pues por así si que, las moscas, está despedido. gracias. De todos modos, pues un gusto conocerlos a todos. Está bien. En la pandemia Mire la gente pierde que sus trabajos, ¿no? Está bien. Angie Socha nos hace una pregunta, creo que es una pregunta. Cuando la modificación corporal está relacionada con la imagen de una persona trans, ¿esto no sería algo que favorece la percepción o aceptación corporal?
Uf, qué pregunta tan bacana. Claro que sí. De hecho, las personas que hacen tránsito pues hacen tránsito de género, se someten a procedimientos de modificación corporal. Entonces hay tratamientos desde hormonales que modifican la estructura funcional del organismo, la presencia de vellos, el crecimiento de pechos, toda esta historia, pues cuando van a transitar a mujeres o, bueno, a hombres, hasta cirugías genitales, donde se crean, pues obviamente en la medida de lo posible, se crean los genitales que son propios de las personas, entonces sí hace parte de la búsqueda o de encontrar esa identidad con la que yo me siento básicamente representado. Entonces miren que en ese caso, de hecho es un proceso de transformación súper lindo donde la gente empieza a sentirse a gusto con su cuerpo, porque yo me imagino que debe ser terrible la experiencia de querer ser mujer, sentirme como mujer y estar atrapado en el cuerpo de un hombre o viceversa, ¿no? Entonces, obviamente estos cambios de hecho pueden ser hasta casi terapéuticos, ¿saben? Como ya sentirme cómodo cuando me baño, me miro, tal, pues es una experiencia de bienestar, yo creo que inigualable, y está bien. Sí, de acuerdo. Súper, de acuerdo. Yo creo que enganchándonos un poco a esto, tú lo decías antes, es pedir permiso, hacer balance, hablar con mis papás, ¡Ay, Dios mío! jefe, todo este proceso como de tomar esta decisión y que a veces, no sé, algunas personas luchan con tener ese permiso o tener esa aprobación. La pregunta es un poco cómo podemos manejar desde la evidencia, qué tips puedes darle a aquellas personas que quieren hacerse una modificación corporal y a aquellos que quieren, o quizás sus papás o alguien que tenga como ese rol un poco, no se estén permitiendo o no estén de acuerdo. Tengo miedo. Bueno, les voy a responder como persona y luego como terapeuta, ¿sale? Bien. Tengo miedo. Cuando responda como persona. Sobre todo con la parte personal. Vale, súper importante. En mi experiencia, hay cosas que dependiendo del nivel de importancia que tengan para mí, son cosas que yo no voy a consultar mucho con otras personas, ¿me entienden? Yo puedo entender cómo a mi mamá, y si mi mamá, pues, mi mamá me ha dicho como, ay, papi, pero tú, ¿a usted quién le dijo que un psicólogo con todos los tatuajes? Ya no más. Cada vez que yo le digo, mamá, me va a hacer un tatuaje en la panza, unas llamas y unas calaveras así. Mi mamá es como, no más, hijo, no más. Usted está buscando un problema, usted está buscando... Bueno, ya en términos personales han habido momentos en mi vida donde yo decido, me voy a hacer esto y yo asumo las consecuencias de mis actos. O sea, si me echan, si no me echan, si me gano un problema, si me enfermo, lo que quieran, pues es completamente mi decisión y han habido momentos donde pues lo he hecho, ¿no? Ese es un pedacito. Ya terapéuticamente hablando, cuando he tenido pacientes que se quieren tatuar y su familia no está de acuerdo, pues hay, digamos que hay un par de cosas importantes. Uno, si tú eres menor de edad y tienes que pedir permiso, ya de plano yo te puedo decir que hacerse una modificación corporal siendo menor de edad no es legal, porque es un procedimiento que puede ser riesgoso, que puede tener complicaciones médicas. Físicamente usted puede tener una alergia, un bajón de tensión y su vida puede estar en riesgo porque su cuerpo no está preparado para someterse a semejante nivel de estrés, que es 4 o 6 horas con aguja y sangre todo el tiempo. Entonces, normalmente no es usual que se tatúen menores o se hagan modificaciones corporales en menores. Entonces, en principio, yo diría que hay que esperar, desafortunadamente, bien sea cumplir la mayoría de edad, para poder hacerlo, digamos. Y segundo, uno de los tips que yo podría dar es que esta decisión, como es tan personal, es útil también tener cierto nivel de independencia, digamos, económica para poderlo hacer. El problema con los tatuajes, como les digo, es que yo no puedo pretender tatuarme y pretender que la gente piense igual que yo o lo acepte igual que yo, ¿me entienden? Puede pasar que yo decida hacerme un súper tatuaje muy artístico, muy lindo en el cuello, y entonces a mí no me contraten, porque eso sí pasa. Si hay estigma y segregación laboral por tatuajes en zonas muy visibles, sobre todo en temas que tengan que ver con contacto público, súper mal visto, menos siendo mesero. No es tanto, pero un agente de call center, una persona que trabaja en un banco, qué sé yo, ¿sí? Bueno, ¿me entienden? ¿Sí? Entonces, sí hay que tener cierto nivel como de independencia económica para poderlo hacer. Y ya terapéuticamente, uno puede conversar con las personas en su entorno explicándoles cómo eso es importante para mí. Es decir, yo no puedo asumir que porque yo me quiero tatuar, mamá va a decir, ay, sí, yo te entiendo de una. No. Algunas veces, cuando hay decisiones muy personales, uno se tiene que encargar de transmitir por qué es importante para mí. Mi mamá nunca entendió por qué yo me hacía ese daño, porque para ellos, para mi mamá y para mi papá, eso es
mijo, usted tiene un problema porque a usted le gusta sufrir, usted va y paga un poco de plata para que lo hagan llorar o para que sangre, y eso qué gracia tiene. Entonces, claro, si yo les explico y les digo, mire, es que el tatuaje para mí representa esto, existe una mayor probabilidad de aprobación, pero no es como que la gente te va a decir, ay, ¿sabes qué? Toma estos 300.000 y tatúate más, ahora tatúate toda la espalda si quieres, ¿no? O sea, probablemente eso no va a pasar. Entonces yo diría que es un tema de negociar, discutan la idea una y otra vez, mastiquen el tema con su familia, y en última, si ustedes ven que no hay apoyo, y no, porque lo he visto, pues hay cosas en las que le toca a uno costeárselo, y pues si es tan trascendental, importante para ti hacerlo, pues consigue tu dinero, ahórralo y pues hazlo asumiendo que va a haber mucha desaprobación familiar, ya de plano, y todo lo que pueda acarrearlo. Pero más allá de eso, pues no podemos manipular a la gente así como... Andrés, por condiciones de tiempo, queremos hacer una última pregunta que tenemos acá, y es de Jorge Aldana. Tratemos de ser un poco concretos frente a esto. Nos parece muy interesante, Andrés, la pregunta. Y es, ¿qué piensan de los tatuajes relacionados con el ámbito penitenciario? Se observan personas, incluso de edades maduras, que no manifestaban interés en este tipo de arte. Pero al parecer, me gusta que le diga arte, pero al parecer el ambiente carcelario parece estimularlo. ¿Sí? Entonces, antes no había ganas, pero esto del ambiente carcelario lo estimuló. Sí. Los estudios hablan de que las razones para tatuarse son múltiples, y en ambientes no solo carcelarios, sino en ambientes que no involucran la privación de la libertad, los tatuajes pueden significar o pueden simbolizar, por ejemplo, la pertenencia a un determinado grupo o círculo social. Entonces hay personas que se tatúan, que nunca se han tatuado y que no les interesa estéticamente tatuarse, pero el tatuaje se asocia a un significado, digamos, de pertenencia, por ejemplo, ¿sí? Entonces aquí puede haber un contexto importante. Hay otro contexto que puede ser también un tema de estatus. Entonces también hay en algunos grupos sociales o en algunas características culturales donde tener tatuajes o marcas en la piel representa un cierto estatus social, cultural, de poder adquisitivo, lo que sea. Entonces eso también puede explicar mucho de los tatuajes en las cárceles. Y también puede generar un punto de adaptación, pero esto sí es mi opinión. O sea, esto no lo he leído, no es basado en evidencia, es lo que yo concluyo con lo que he leído. Y es el tema de que en un contexto, digamos, masculino, sí hay un prejuicio, y es que el hombre tatuado puede ser o más hostil o más violento, o puede ser como más rudo, y no se dan cuenta que uno es todo un amorcito. Pero resulta que en un contexto carcelario, en un contexto carcelario, de pronto tener esos símbolos en la piel y demás pueden contribuir también a la adaptación, ¿saben? A camuflarse un poco mejor, bueno, a este tipo de cosas. Entonces yo diría que las razones pueden ser múltiples, y es más, puede haber hasta significados religiosos, que eso se ha estudiado un resto de cómo los tatuajes tienen un valor religioso en las personas desde el inicio del tatuaje, por allá en los vikingos y los africanos y demás. Ok, listo, Andrés. Oiga, muchas gracias, viejo. Qué buen tema, qué claridad en todo esto. Nada, no se vaya todavía, ya nos despedimos de usted, ya le volvemos a agradecer. Nos gustaría mucho que se quedara acá para poderle contar qué vamos a hacer en 8 días y el tema que vamos a hablar. ¿Listo? Ay, Dios mío. Nos vamos a una propaganda y ya volvemos, nos despedimos de Andrés y les contamos qué va a ser en 8 días. No se vayan, no se vayan. Ándale. Bueno, los saludo a todos. Mi nombre es Angélica Nieto, soy psicóloga clínica con una maestría en psicología clínica transcultural y soy terapeuta certificada por Behavioral Tech en terapia dialéctico-conductual. Bueno, les cuento que yo voy a ser una de las entrenadoras que va a estar con ustedes en el WeTrain de abordaje y de crisis emocionales y riesgo suicida, que va a dar LifeSense el 19 y el 20 de febrero. Y los quiero invitar para que nos acompañen. Allí nosotros estaremos trabajando diferentes cosas, todo obviamente con el fin de que ustedes lo puedan llevar a su práctica clínica, toda la evaluación de la crisis, instrumentos para evaluación de una crisis, instrumentos para la evaluación del riesgo, cómo trabajar, cómo realmente nosotros podemos revisar cuál es el nivel de riesgo de un consultante, y por supuesto estrategias de abordaje. ¿Qué hacer? ¿Cómo hacerlo? ¿Qué hacemos dentro del consultorio? ¿Qué estrategias le damos y entrenamos a este consultante cuando esté fuera del consultorio? Bueno, o sea, va a estar muy completo, vamos a hacer muchas cosas, vamos a aprender un montón, así que los esperamos. Recuerden, 19 y 20 de febrero,
vía Zoom. Así que nos veremos allí. Muy bien, a todos y a todas que estén interesados en entrenarse en intervención en crisis, es este fin de semana, corran, que todavía pueden inscribirse, es un entrenamiento excelente. No se quedan la oportunidad, pueden por favor parar de reírse de lo que están escribiendo en el chat interior, se les agradece. Ya está bien. Muy bien. Ya me calmo. Nada, Andrés, agradecerte un montón. La acogida ha sido súper alta, los comentarios de la gente agradeciéndote por hablar sin tapujos, sin tabús, como la invitación incluso que la gente participe poniendo sus propios comentarios, se debe a cómo has orientado este tema. Ay, no, gracias a ustedes y qué bueno que hablemos de esto. Yo nunca jamás en la vida me imaginé poder hablar pues, de mis tatuajes y de lo que es esta experiencia. Me parece muy bacano que podamos hacer esto. Y qué bueno que a la gente le guste el tatuaje y que se tatúen y realmente los invito a que si conocen a alguien tatuado, traten de conocerlo antes de decir, uy, es que este man está vieja, tal, sí. Todo eso, pues, miren cómo es. De pronto sí es una persona con las características que ustedes creen, quién sabe. Pero por un tatuaje. De pronto no, sí. De pronto, ¿no? Ok, listo. Gracias, Molano. Gracias, Nicole. Gracias, Ceci. Y en 8 días vamos a tener un tema caliente, pero caliente. Más caliente que los tatuajes en Andrés. Iba a decir lo mismo. ¿De qué vamos a hablar? Dilo tú, porque es que, ¿o lo digo yo? ¿Qué es eso? No, Ay, los dos al tiempo. Bueno, no da tiempo, a la una Al de los tiempo, días. sí. Vamos a hablar de parafilias. Cecita. Vamos a hablar de parafilias. Vamos a tener una invitada muy especial que tiene el resto de estudio en todo este tema de sexualidad. Y nada, el tema va a estar buenísimo. Vamos a traerlo también al componente de orden psicológico, la evidencia. Mucho se habla de las parafilias, están instauradas en un manual de trastornos mentales. Entonces vamos a hablar. Ahí también hay otro prejuicio. Es correcto, hay un montón de prejuicio. Entonces en 8 días, viejo, los esperamos conectados a todos. Dios mío. Y nada, vamos en 8 días a hablar de eso. Ese programa que llamamos algo así como cuando lo que me gusta a mí en el sexo no le gusta a los otros. Entonces, todos bienvenidos a hablar de la evidencia de otro tema polémico como el que tuvimos esta semana. Entonces, nada, bienvenidos todos. Gracias por acompañarnos. Gracias a todos. Feliz noche. Chao. igual, que duerman. Chao. Que se tatúen. Que se perforen.